Buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Edith y el día de hoy los estaré acompañando en esta nueva sesión. Eh, el día de hoy contaremos con la participación del alumno Giancarlo García, quien nos va a estar acompañando en toda la sesión. Buenos días, Bien, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? muy bien, buenos días. Bien, Giancarlo, en la primera sesión desarrollaron la lectura, ¿no es así? Sí, leímos dos textos, profesora. Muy bien. En esta sesión, lo que vamos a realizar, o nuestro propósito, va a ser elaborar un cuadro comparativo de los textos sobre el desempleo y casos de emprendimiento. Textos que, como me mencionas, ya lo han leído y lo han analizado con el profesor en la primera sesión. ¿No es así? Sí, profesora. Muy bien, entonces continuamos. Antes de empezar en la clase, siempre debemos tener en cuenta las normas de convivencia, ¿no? Una de ellas es ser puntual, tener una participación activa y muy ordenada también al momento de levantar la mano. También debemos respetar las opiniones de nuestros compañeros. Muy bien, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, profesora, no se bulla. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Como ya me habías mencionado, estuvieron analizando dos lecturas, ¿no es así? Y como te vuelvo a reiterar, nuestro propósito es realizar un cuadro comparativo. Y para ello debemos saber qué es un cuadro comparativo. ¿No es así? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, Giancarlos, ¿podrías leernos la definición que estamos presentando acerca del cuadro comparativo? El cuadro comparativo es un organizador de información que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos. Muy bien. ¿Y cuál será la finalidad del cuadro comparativo? Establece aspectos diferentes o comunes entre los conceptos que se tratan. Muy bien. Eh, Entre este concepto y la finalidad, he notado que una palabra o dos se repiten en reiteradas ocasiones y creo que principalmente eso es lo que se trata en un cuadro comparativo, ¿no? Y Diferente. es que es identificar semejanzas y diferencias. ¿No es así? Sí, maestra, muy bien, sí. Muy bien, continuamos. Las características de un cuadro comparativo eh, son, bueno, como primer punto, nos permite identificar los elementos que se desea comparar. Por ejemplo, como ya lo mencionamos, nos permite comparar tanto las semejanzas como las diferencias, ¿no? También eh, nuestro cuadro comparativo está formado por un determinado número de columnas. Y esto también a su vez nos permite escribir las características de cada objeto. ¿Estamos muy bien hasta ahí, Giancarlo? Sí, profesora, ya entendí que voy a buscar semejanzas y diferencias. Muy bien. Continuamos entonces. Una vez ya habiendo tenido claro la definición de qué es un cuadro comparativo y cuáles son sus características y su finalidad, vamos a analizar estas dos imágenes. Alumno Giancarlo, ¿podrías mencionarnos qué es lo que ves en la imagen? Animales, Ya, ¿y qué tipo de animales son? un gatito y un perrito. Muy bien. Em, Ahí vemos una diferencia, ¿no? Uno es un gato Está y uno es solo el un gato, perro. el perro está acompañado. Claro, a pesar de ser animales son diferentes, ¿no es así? ¿Y qué más observas? Que uno tiene collar y el otro no. Ya, pero hay una característica más que ellos tienen. Son Diferente, claro. domésticos, son diferentes. Ya, El claro, color, el color, el color. exacto. Pero ya dijiste algo que llamó mucho mi atención y Uy, es que mencionaste que eran domésticos, ¿no? Y sí, eso es algo que ellos tienen en común, ¿no? sí. Y cuando realizamos un cuadro comparativo,
También vamos a encontrar cosas en común, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, ya entendí que hay semejanzas y diferencias y hemos visto eso en animales. Muy bien. Ahora vamos a pasar al punto, ¿no? En donde vamos a saber más o menos cómo vamos a elaborar un cuadro comparativo. Como primer punto, como ya ustedes han analizado con el profesor Giancarlo en la primera sesión, lo que es los dos textos, si bien lo han leído ya y lo han vuelto a analizar, en esta sesión también me gustaría que lo vuelvan a leer, ¿no? Para que vuelvan a recordar esas ideas o puntos importantes que han encontrado en esas lecturas, ¿no? Por eso, el primer paso para elaborar un cuadro comparativo es leer detenidamente la información que se va a comparar. Como punto número 2, vamos a señalar los parámetros a comparar, ¿no? Con parámetros nos referimos a los datos, ¿no? Que encontramos en ambas lecturas. Como paso número 3, vamos a identificar las características de cada objeto, ¿no? Si estas son semejantes o son diferentes. Como paso número 4, vamos a construir afirmaciones sobre los elementos comparados. ¿No es así? En esta parte, por ejemplo, ya vamos a tener más claro ya cuáles son esas diferencias y cuáles son esos rasgos o datos que se asemejan. ¿Quedó claro hasta ahí las indicaciones? Sí, maestra, ya me quedó claro que voy a comparar. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora completamos el siguiente cuadro. Giancarlos, ¿cuáles son los textos que ustedes han leído en la primera sesión? Texto A y texto B. Muy bien. Uno de ellos era la crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos, ¿no es así? En su Y el trabajo otro un caso de y de, emprendimiento. de Luchito, de Luchito. Claro, de Luchito es el caso del emprendimiento. Muy bien. En este cuadro comparativo nos está presentando ya de forma general ambos textos, el texto A y el texto B. Así como también nos está presentando la información en donde nos dan preguntas, las cuales nos van a ayudar a rellenar este cuadro. Como primera pregunta tenemos, ¿de qué trata el texto? No sé si Trataba. recuerdan, pero cuando esta pregunta fue muy clave para poder identificar algo en la lectura. Giancarlos, ¿te acuerdas? Sí, era el tema, maestra. Muy bien. Entonces, una vez una vez ya de haber encontrado el tema en el texto, eh, podrían colocarlo aquí también eso, ¿no? Porque eso es el tema en sí, el tema que han identificado en el texto A, también como en el texto B. La siguiente pregunta es, ¿qué información importante identificaste? Es decir, lo que captó más tu atención, ¿no? En esta ocasión también vas a identificar esa información tanto del texto A como del texto B, ¿no? Y por esta oportunidad solamente te está pidiendo que escribas dos ideas que hayas considerado relevantes. Giancarlo, ¿me podrías mencionar alguna idea relevante o importante que encontraste en el texto A? Que los jóvenes se retrasan en sus estudios. Muy bien. ¿Y en el texto B, el caso de Luchito? Ajá. Que usa plantas medicinales para hacer sus bebidas calientes. Muy bien. Algo que a mí también me llamó la atención fue que él escogía em, emprender en algo que él ya sabía hacer, ¿no? En algo que él es hábil, ¿no es así? Sí, profesora. Muy bien. Ahora continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué tienen en común ambos textos? Que, No sé si se dan cuenta, pero aquí hay una palabra clave que también se podría relacionar con asemejar, ¿no? ¿No es así? sí, ¿Qué quiere decir esto? Que
tanto el texto A como el texto B van a tener algún dato que va a ser común, ¿no? Que ambos van a compartir. ¿No es así, Giancarlo? Sí, maestra. O sea, por ejemplo, los dos tratan del trabajo en tiempos de pandemia. Uno pierde el trabajo por la pandemia del COVID y en cambio el otro ha iniciado un negocio, un trabajo. Exacto. Muy bien. Entonces quedó claro esto, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente cuadro. En el siguiente cuadro vamos a identificar hechos y después vamos a expresar opiniones, vamos a emitir nuestros juicios. Bien, aquí en este cuadro ya nos presenta tanto el texto A como el texto B. Como lo vuelvo a reiterar, vamos a identificar hechos, hechos que captaron nuestra atención, que nos gustaron más, ¿no es así? O que nos impactaron. Esos hechos los vamos a redactar en este espacio y en el siguiente recuadro lo que vamos a hacer es opinar acerca de este hecho, ¿no? Que hemos seleccionado. Vamos a dar nuestro punto de vista acerca de ello, qué nos parece o bueno, una idea, ¿no? Acerca de este hecho. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, maestra. Em, en el texto B va a ser lo mismo. Seleccionas la parte o el hecho que más ha llamado tu atención y nuevamente pues vas a opinar acerca de este hecho que has seleccionado. Mm. Giancarlo, ¿podrías darnos un ejemplo de algún hecho que en el texto B que haya llamado tu atención? Que Luis utiliza su casa para poder iniciar su negocio. Los utensilios de Muy cocina bien, y su mantel, mesa. Ajá. claro. ¿Y qué opinarías acerca de esa idea? Que ¿Qué te parece? me parece muy buena porque así todos podrían trabajar desde sus casas, profesora. Muy bien. Entonces, has dado tu punto de vista acerca de este hecho, ¿no es así? Sí, ¿Y profesor. quedó claro las indicaciones entonces? Sí, ya entendía. Muy bien. Eh, Ahora pasamos a la parte final, en donde vamos a reflexionar acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy. Giancarlos, ¿podrías respondernos la primera pregunta? A ver, aprendimos a hacer un cuadro comparativo, aprendimos sobre qué son las semejanzas, diferencias para poder comparar. Ya, muy bien. ¿Y qué dificultades tuviste al realizar el cuadro comparativo? Bueno, cuando yo haga mi cuadro comparativo, creo que lo más difícil será fijarme bien en qué vamos a comparar, maestra, y las palabras adecuadas para escribir esa comparación. Ah, muy bien. Y mencionas que tienes que fijarte muy bien en qué palabras vas a usar, ¿verdad? O qué datos vas a poner ahí. Exacto, porque eso a veces se me hace un poco difícil, profesora. Mm, ¿y cómo vas a superar esas dificultades? Voy a tener que leer el texto varias veces para poder escoger las palabras que estén mejor, profesora. Muy bien, aparte puedes volver a ver el video otra vez y fijarte muy bien en esos pequeños datos que nos dicen acerca del cuadro comparativo, ¿no es así? Claro, maestro, ¿verdad, no? Como esto estaba grabado, puedo fijar el video varias veces. Ajá, sí, maestro, tiene razón. Muy bien. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Para qué nos sirve el aprendido? Para poder comparar textos y esto nos sirve para todos los cursos, profesora, porque cuadro comparativo he visto que me piden en DPCC, en ciencias sociales.
claro, ¿no? Este cuadro comparativo podemos utilizarlo para comparar distintos aspectos o ámbitos, ¿no es así? Sobre cualquier tema. Sí, profesora, tiene razón. Muy bien, Giancarlo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por tu participación y espero que tengas una bonita mañana. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Chao, cuídense. Chao.